En esta oportunidad nos reunimos para hacer la presentación de un libro titulado Miseria de la economía, el fetichismo de la ciencia económica, de Antonio Romero Reyes. Antonio Romero Reyes es un economista político peruano, graduado y titulado en la Universidad Ricardo Palma. Se ha desempeñado como consultor e investigador en desarrollo económico, local, regional, planificación y economía urbana. Su campo de experiencia profesional abarcó también economía solidaria, economía ambiental y recursos naturales. Para dar inicio a esta presentación del libro, queremos que el profesor Ríos Burga dé algunas palabras de bienvenida al autor como a los presentes. Doctor César Germaná, doctor Rodrigo Montoya, autor del libro Miserias de la Economía, Antonio Romero Reyes. Para mí es una alegría, una satisfacción hacerles llegar el saludo de la Escuela de Sociología y en verdad de la Facultad de Ciencias Sociales, que presenten esta noche este libro. Justo lo estaba leyendo y me hace pensar un poquito la presencia de Marx, ¿no? En esta palabra de fetichismo de la mercancía, ¿no? No hay mundo, digamos, más fetichista que el capitalismo moderno, ¿no? El mundo de los símbolos, o como Joe Ritzer en su último libro que ha escrito este sociólogo estadounidense, La globalización de la nada, le pone como título a su libro. Dice que un poco entre fenomenología y dialéctica histórica, dice que la sociedad moderna es la sociedad más simbólica, podríamos decir, más fetichizada también. En ese sentido, en verdad, estoy seguro de que este comentario que se va a hacer hoy día de la presentación del libro de Antonio va a traer muchas enseñanzas y reflexiones. Una vez más, agradezco al autor por haber elegido la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Sociología, también a los promotores que motivaron la presentación de este libro de una u otra manera, Lucho Montoya, en sus esfuerzos de desarrollo también, el curso de Sociología y el Desarrollo, y a los comentaristas, ¿no? Tanto a nuestro querido profesor César Germaná como a nuestro también antropólogo peruano, destacado antropólogo peruano universal, realmente Rodrigo Montoya, un maestro sanmarquino. Entonces dejo a la coordinadora de la presentación para que dé paso a la participación de cada uno de los comentarios. Gracias, profesor Ríos. Como apertura de esta presentación, les mencionaré el programa. Empezará con la descripción de las principales ideas. El profesor, autor del libro Miseria de la Economía, Antonio Romero Reyes, expondrá las principales ideas del libro que se está exponiendo esta noche. Posteriormente, los comentaristas invitados, los dos profesores reconocidos, César Germaná y Rodrigo Montoya, expondrán comentarios con respecto al libro. Así también se sumarán dos alumnos que se han tomado el trabajo de hacer un análisis, comentarios sobre el libro y podrán mencionar sus comentarios. Bueno, para dar inicio, les pido unos aplausos para el profesor Romero, autor del libro. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Para mí una gran satisfacción, un honor estar aquí acompañado por dos destacados profesores académicos intelectuales como son el doctor Germaná, el doctor Rodrigo Montoya y también la presencia del director de la Escuela de Sociología. Y
por darme este espacio también y la oportunidad de dar a conocer algunas ideas acerca de esta publicación y del tema que trata. Podemos enfocar la primera lámina, por favor. La siguiente. La siguiente lámina. Bien. El libro, como su nombre indica, tiene como categoría principal de reflexión, de análisis y de crítica del fetichismo de la mercancía, que como ustedes sabrán es una categoría dentro de la estructura del Capital de Marx, concretamente dentro del capítulo sobre la mercancía. Pero esta categoría conceptual tiene también toda una historia en el pensamiento de Marx, que se origina en los manuscritos del 44, cuando, entre otras cosas, en ese trabajo habla sobre la categoría del concepto de trabajo enajenado. Bueno, de esa primera elaboración, influida por las concepciones del alemán Ludwig Feuerbach, ¿cierto?, y también de Hegel, Marx va a lo largo de los años, digamos desde el 44 en París hasta la primera publicación del Capital, que fue en 1867, pasa por una serie de itinerarios reflexivos, teóricos en su pensamiento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, a diferencia de autores como, sobre todo, como Althusser o el llamado marxismo ortodoxo, que desdeñaron la importancia que tenía esta categoría en el pensamiento de Marx, y que recién, digamos, en los últimos tiempos se ha rescatado casi del olvido de su confinamiento a lo que no era considerado como parte del Marx científico, ¿no? Esa dualidad y esa ruptura aparente que Althusser impuso, y también la de Tercera Internacional, entre el Marx joven o el Marx maduro, el Marx científico, resultó siendo totalmente trivial y falsa. En realidad, lo que quiero rescatar aquí es la idea de la continuidad de Marx en el pensamiento, y que esa categoría es central realmente en su elaboración de la madurez. Entonces, como ustedes han podido ver en el índice, hay una serie de tópicos. Si puede retroceder, por favor, donde hay dos capítulos teóricos, donde en el primero se pasa revista, digamos, también una reflexión crítica en torno a la relación entre teoría económica y ciencias sociales a través de estas categorías de alienación, fetichismo y colonización. Aquí tal vez la novedad, la presencia de la palabra colonización de las ciencias sociales, que en realidad tampoco es tan nueva, porque ha adoptado ha tenido otras denominaciones a lo largo de las décadas del siglo XX. Lucas, por ejemplo, en su Historia y Conciencia de Clase, habla de la eternización del capitalismo, ¿cierto? Otros filósofos húngaros también hablan del tema este de la enajenación, como Karl Kosicka, ¿sí? Que tuvo todo un contexto también histórico en los años 50, 60 en Europa Oriental. Entonces, pero acá estoy relevando estos temas en el marco del pensamiento económico, para poder desnudar, digamos, que la teoría económica, tal como se le llama, o ciencia económica, realmente tiene una serie de problemas en su construcción, en su manera de abordar las cosas. El otro capítulo es el de la economía vulgar al dogma del crecimiento.
donde también se hace una actualización, una lectura desde el punto de vista de estas categorías de alienación y fetichismo en cuanto a las distintas escuelas que ha seguido el pensamiento económico, sobre todo dominante, y que ha rematado, como ustedes saben, el llamado neoliberalismo. Bueno, el capítulo tercero ya es un capítulo que aterriza en cuestiones más concretas en la discusión, y el cuarto es un capítulo dedicado sobre todo al pensamiento de Hernando de Soto. El último capítulo es un capítulo donde trato más que de conclusiones, de presentar una perspectiva de continuar en el futuro esta elaboración, y donde pongo en relación el tema del trabajo enajenado y el fetichismo con el tema de la colonialidad del poder. Como ustedes sabrán, es una elaboración también que fue propuesta por Aníbal Quijano en los años 90, pero también en el marco de una elaboración a nivel internacional impulsada por Immanuel Wallerstein. Bien, entonces las tesis principales de este libro las voy a enunciar rápidamente. La teoría económica actual que se enseña en las universidades sigue siendo hegemónica en la formación de los nuevos profesionales de economía, que es metafísica pura y dura. Aquí, cuando hablo de metafísica, yo también hacer un emparentamiento con la crítica que Marx, por ejemplo, en la filosofía, hiciera de la filosofía, criticando a Proudhon. También hay un capítulo en donde critica Marx esta metafísica de la economía de su época, que desde mi punto de vista ha perdurado también hasta los tiempos más recientes y sigue perdurando. Y esto concierne no solamente a la economía neoliberal. Otra tesis es que la ciencia económica y su método descansa en la separación, inversión y dislocación entre sujeto y objeto, generando en consecuencia una ciencia alienada de las relaciones históricas reales. La teoría neoclásica del crecimiento económico y la escuela neoclásica en general es sinónimo de economía vulgar, por ende también el neoliberalismo. Y este es sobre todo ideología, no es ciencia. El fetichismo de la mercancía está impregnando no solamente a la economía, lo hace asimismo sobre toda la sociedad y todo el capitalismo. Ahora, necesitaría varios minutos que seguramente sobrepasarían el tiempo disponible para poder explicar cada una de estas tesis, pero está, digamos, en el libro discutidas a lo largo de sus capítulos. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor, porque quiero mostrarles bueno, ahí tienen también una lámina donde se sintetiza en qué consiste la teoría del fetichismo de la mercancía en el marco del pensamiento de Marx. Es una comprensión científico-crítica de la economía política y de la ciencia económica en general. Yo pienso que también se proyecta más allá del campo de la economía, porque también se puede, con estas categorías del fetichismo, la alienación, la enajenación, abordar otras problemáticas de las ciencias sociales y también de la realidad histórica. Su potencialidad a nivel de la praxis, por eso mismo, radica en la impugnación política de la sociedad mercantil capitalista. Y el fetichismo está presente a nivel de la objetividad social y al nivel de la subjetividad alienada. Eso está bien, esto es también una cuestión que he querido relevando justamente en términos de su importancia explicativa y de comprensión. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? En la contribución a la crítica de 1859, Marx parte de una visión sobre la sociedad burguesa de su época,
que la traigo aquí a través de esta cita. A primera vista, la riqueza burguesa aparece como una inmensa acumulación de mercancías, y la mercancía tomada aisladamente como la forma elemental de esta riqueza. Pero cada mercancía se presenta bajo el doble aspecto de valor de uso y de valor de cambio. Cuando Marx escribió la Contribución del año 1859, Alemania todavía no era un Estado-nación, era una confederación de reinos, ducados, principados, ¿de acuerdo? Recién el Estado de Weimar se crea en 1871, tras la derrota de la Comuna de París. Sin embargo, Marx tenía una visión del capitalismo que era a nivel del sistema, y el sistema en su época estaba conformado básicamente por Inglaterra, Francia, Alemania estaba incorporada en ese sistema. O sea, había un sistema mundo, como le llamaría Wallerstein, y Marx tenía esa visión del capitalismo. No se refería simplemente a la sociedad burguesa en términos de Alemania. Entonces, la idea es aquí que las relaciones sociales se aparecen como relaciones entre cosas. ¿De acuerdo? Y esta representación de la sociedad también forma parte del proceso de construcción de sus categorías conceptuales. Ahí ya menciona el valor de uso y el valor de cambio como dos de sus determinaciones más simples de la mercancía. Bien, entonces podemos pasar a la siguiente lámina. ¿En qué contexto tiene lugar o se origina la categoría de fetichismo? Es necesario, acá les presento un esquema que es representativo de dónde proviene el fetichismo de la mercancía. En la parte superior, el fetichismo aparece, por un lado, entre la acumulación originaria, que es un proceso histórico, donde el trabajador es despojado de sus condiciones, y el carácter abstracto del trabajo. Luego, a través de una serie de relaciones, donde de la mercancía pasamos a la forma dinero, o sea, de la forma simple del valor a la forma más desarrollada, que está representada en el dinero. Marx llega a establecer que, si bien esta sociedad eso nos presenta como una relación entre cosas a través del mercado o mercancías, encierra en realidad un proceso de inversión entre el sujeto y el objeto. Es decir, a través del fetichismo, lo que la lectura de esta categoría es que detrás de las cosas, de la apariencia, de la realidad aparente de las cosas, se esconden o son ocultadas relaciones sociales. Entonces, si el fetichismo de la cosa en sí, del objeto, encierra relaciones sociales, estas relaciones tienen que ver o se enraizan en la esfera de la producción. Sin embargo, la economía ortodoxa, ya cuando Marx escribe en 1859, 1867, de la elaboración del Capital, ya la economía había dejado de ser para él científica. La economía pasó a ser, en sus términos, economía vulgar. Y él incluso hace una reseña en la primera edición del Capital, hace un recuento del estado en que se encontraba la ciencia económica de su época. Bueno, y yo, haciendo las lecturas y el rastreo así a grandes rasgos, encuentro que esa economía vulgar persiste en la actualidad. Y que, bueno, en el libro, en el texto, van a encontrar un poco las conexiones que hay entre la economía que los marginalistas, la revolución marginalista, los austriacos, Jevons, Walras, Pareto, con la economía que
en el siglo XX y su prolongación actual hay una línea de continuidad. Claro que esa vulgaridad ahora se presenta, se expresa de otra manera. Por ejemplo, en la discusión pública de los temas económicos, el periodismo o los políticos hacen énfasis sobre todo en las cuestiones subjetivas, como la confianza que se espera de los empresarios, de los inversionistas, el piloto automático de la economía. Nos hablan en sentido figurado, con metáforas que en realidad esconden problemas de fondo. Y con ese tipo de discurso tenemos una imagen sesgada, metafísica desde mi punto de vista y falseada de los problemas reales, tanto económicos como del contexto social. Bueno, volviendo entonces a la lámina, el fetichismo encierra un tema o un problema de inversión entre el sujeto y el objeto. El sujeto de la producción, que son los trabajadores, los productores en general, pasan a ser cosificados por la relación de capital. Mientras que las cosas, la mercancía, el dinero, cualquier objeto que sea materia de cambio en el mercado, pasa a ser el sujeto de la relación al capital. Entonces, esa relación es esencial para comprender el tema en su verdadera dimensión y tiene proyecciones hacia el resto de la sociedad. Entonces, mi propuesta también con este libro es generar un interés, una preocupación, una indagación para generar un nuevo campo de estudio que yo estoy llamando la sociología de la enajenación. Identificar los problemas donde estos aspectos que provienen de las relaciones sociales de producción también tienen su contraparte y su expresión en los temas en el campo de la política, en el campo social, en el campo del pensamiento, hasta en el campo de la cultura. Bien, entonces, si este es el contexto teórico en el cual Marx instala el tema del fetichismo, que tiene, como ya le dije anteriormente, un recorrido en su pensamiento, es necesario también apreciar un poco el método de Marx, porque no es el mismo método que nos enseñan, el método que nos enseñan en las universidades, es un método ya estándar, ¿de acuerdo? Y el método de Marx es rico en su lógica de generación de conceptos a partir de la realidad. No voy a explicar el esquema porque me tomaría mucho tiempo, pero la lógica va desde lo que está en el número 1, ¿no?, hasta donde termina en el número 7, ¿no?, desde lo real concreto hasta la realidad conocida, pasando por una serie de mediaciones. Marx tampoco dejó una especie de tratado o libro de epistemología o de método. Está disperso en varias de sus obras. Yo acá he rescatado, por ejemplo, las cartas que intercambiaba con Engels o que le escribía a Engels, cuando habla sobre el capital. También lo que ya mencioné hace un momento, en el texto de la miseria de la economía hay un capítulo donde también habla del método de la economía, indicando justamente la metafísica de la economía política. Los dice que también en la introducción tiene una sección donde habla del método de la economía política, y ahí justamente él de manera muy sintética expone el proceso de razonamiento que está representado en este esquema de acá, y los prefacios y los epílogos del Capital. Yo recuerdo que en la lectura del Capital él dice, una de las primeras cosas que dice es que los economistas tenían, digamos, dos alternativas: o se profundizaba en el tema del valor, o la economía seguía por un camino que terminaría desviándola de su verdadero contenido. Y el segundo camino fue lo que efectivamente hicieron los economistas posteriores a David Ricardo. Entre la muerte de David Ricardo, que fue otro gran economista clásico que sucedió a Smith,
y el último tercio del siglo XIX, estoy hablando más o menos entre 1830 y 1871, más o menos, hay todo una recomposición. Al mismo tiempo que la economía ricardiana fue degenerando, o sea, a Ricardo se lo terminó vulgarizando y deformando, pero al mismo tiempo la economía empezó a atravesar por una serie de cambios epistemológicos, donde lo que antes con los fisiócratas comprendía el estudio de la naturaleza, el estudio de la sociedad, de las relaciones de producción y la agricultura, por ejemplo, todo eso se fue pasando por un proceso de depuración, de acuerdo, por una especie de embudo que terminó dejando de lado o expectorando a los temas de la naturaleza, expectorando los temas del valor, expectorando el tema social, deshistorizando las relaciones económicas para terminar simplemente para exponer una teoría económica pura, abstracta. Y en eso consistió la revolución marginalista que trajeron los austriacos y algunos economistas ingleses después de la derrota de la famosa Comuna de París. Ahora, viendo la cuestión actual, tenemos, digamos, un neoliberalismo, un pensamiento único, hegemónico, que para imponerse a nivel mundial, el capital ha tenido que pasar por una serie de procesos. En primer lugar, ha tenido que derrotar a todos los procesos revolucionarios que hubo en Europa y también en el resto del mundo. O sea, el sometimiento del trabajo de los trabajadores al capital, en todo orden de cosas. No solamente digo de los obreros, de los trabajadores en general. ¿De acuerdo? La imposición de una cultura en correspondencia con los valores universalizados de la mercancía, el mercado y el punto de vista del epísteme burguesa. ¿De acuerdo? Lo que Gramsci llamaba una hegemonía cultural. No sé si la denominación es exacta, pero Gramsci lo vio también, ¿sí? Y entonces la derrota política de los trabajadores y sus representaciones y de los estados también que asumieron representación de los trabajadores, el socialismo, el comunismo, llevaron a que el capital a nivel internacional estuviera en condiciones también de someter al resto de la sociedad a su hegemonía. Y esa hegemonía, en el caso peruano, pues lo vemos todos los días. O sea, ¿qué discurso económico diferente al expresado por los medios de comunicación, por las élites empresariales o por las élites políticas hay como para debatir de igual a igual y tener otra perspectiva de entender las cosas en la economía? No hay ninguna. Incluso, bueno, eso sería materia de debate, las alternativas supuestamente que aparecen desde la economía alternativa en sus diversas modalidades, desde el punto de vista también tienen todavía, sé que están en construcción y no digo que esté mal, ¿sí? Pero a la luz de estos conceptos que estoy tratando de rescatar y de poner en la agenda de preocupación de las ciencias sociales, permiten tener una lectura diferente, que tampoco es pura crítica. O sea, la crítica es muy necesaria para poder descubrir las alternativas, las miradas, las visiones. No sé cómo estoy de tiempo. En todo caso, por favor, me avisas. Bien, pasemos a la siguiente. Esto ya hemos hablado, la inversión del sujeto-objeto, creo que está clarísimo, debería estarlo. Es el siguiente esquema también. El siguiente esquema, por favor. Ahí también está lo que hace un momento les he mencionado, como el pensamiento económico, desde una comprensión inicial de los objetos y los recursos, llegó a una concepción reduccionista
donde solo se consideran en su preocupación los sujetos apropiados y valorados, que tienen alguna utilidad, lo productivo, ¿no? Y dejando de lado el tema del medio ambiente o de la naturaleza. Acá también quería aclarar algo, se ha criticado mucho a Marx de que dejó de lado las preocupaciones por el medio ambiente, y eso me parece que es injusto y es falso. Si ustedes leen el tercer tomo o lo releen, van a encontrar ahí muchas reflexiones de Marx en torno a la naturaleza, en el marco de las relaciones capitalistas. El tema de la renta, por ejemplo, es clave ahí. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí de alguna manera también ya lo he tocado, simplemente que en la realidad actual, digamos, las relaciones de producción son sistemáticamente ocultadas en términos de la explotación, de la enajenación, de la precariedad espiritual de los trabajadores, porque no solamente es material la cosa, también el asunto es subjetivo, es cuestión de subjetividades. Y la eminencia, la importancia que se da a todo lo que sea mercado. Entonces aquí el fetichismo de la mercancía se expresa a través de lo que la economía, en su manera de ver las cosas, enfoca como precios, todo a través de los precios. O sea, la economía de mercado creo que es la mejor expresión de esta realidad ocultada, invertida, sistemáticamente deformada. Entonces vivimos en un mundo al revés realmente. Les voy a leer aquí rápidamente cómo este mundo al revés se expresa, digamos, en los artículos de opinión. Aquí he encontrado, por ejemplo, revisando un artículo del señor Fritz Du Bois, que funge de ser un entendido de economía, un artículo de los tantos que escribe, bueno, acá he cogido así al azar del 23 de mayo del 2013, donde su artículo lo titula "Se apagó el piloto automático". Entonces, por ejemplo, habla de la inacción en facilitar nuevos proyectos, la agresividad con la que el mandatario, se refirió humana, ataca al sector privado. La confianza se está desplomando y la economía se está desacelerando. Bueno, este lenguaje, esta manera de comunicar ideas económicas está, pues, por decirlo de alguna manera, llena o contaminada de elementos que realmente dan la impresión de que nos habla de una economía imaginada y no real necesariamente. La economía se está desacelerando, la confianza se está desplomando, y se entiende por eso. Después se habla de la tasa de crecimiento que debería tener la economía y que debería mantenerse, 6.5%, que es el piso para cualquier gobierno, a ojos cerrados debería lograrlo. Entonces, la preocupación por el dato estadístico, la importancia sobre todas las cosas que tiene la proyección, el número, es la representación de la cosa. Entonces, cuando la economía teórica, ¿no?, realmente puede elaborar grandes modelos complicados de relaciones entre variables, la economía, la mercancía se puede cuantificar, cualquier cosa se puede medir. Entonces, en términos de Marx, el valor de cambio es la expresión fetichizada de esta economía real. Las relaciones reales son hipostasiadas por representaciones a través de modelos matemáticos. Bueno, y acá tengo otro caso. En este caso he recogido un artículo de Mauricio Multa, también en Perú 21, pero del año pasado, que dice: "Con el sudor de los peruanos". También
habla de las estimaciones, nos ponen por encima del 5%, algunos traspasan incluso el 6%. Con toda la velocidad que poseemos no se logran aún vender más del 15% de las viviendas que se necesitan. Hay más compradores con dinero en la mano que viviendas ofertadas. ¿Qué significa esto? Es un tipo de discurso económico, pero a través de relaciones mercantiles. Y así les podría mencionar otros ejemplos. Muy bien. Vamos avanzando. Podemos pasar a la siguiente. Sí, pues, si hace un momento le dije que el fetichismo de una mercancía no solamente tiene que ver con el mundo de la producción, con el mundo del trabajo, más bien ahí se enraiza y desde ahí se proyecta. Entonces, eso tiene también una expresión muy equivalente en clave política. En clave política, pues, aparecen una serie de cuestiones, porque la economía, para poder ser manejada, regulada, gestionada, necesita un conjunto de normas, necesita un conjunto de leyes. Entonces toda ley, toda norma tiene un sustrato conceptual detrás. No solamente, y ese sustrato conceptual evidentemente se alimenta de perspectivas económicas, filosóficas, de visiones de la realidad y del mundo. Bien, para terminar, si podemos poner la última lámina. Bueno, ¿a dónde apunta todo esto? Como también al comienzo dije, buscar reivindicar estas categorías, actualizarlas, incorporarlas en una preocupación de investigación, de reflexión, de debate, me parece de mucha importancia. Pero en la investigación, en las ciencias sociales, nada tampoco es ajeno a una determinada motivación ética, moral y política. Y esto evidentemente también tiene una perspectiva hacia la cual se orienta. Entonces, vivimos un momento crucial, no solamente en el Perú, a nivel latinoamericano, mundial, el sistema capitalista. Ya sabemos que está en crisis, pero ya sabemos, o deberíamos saber, que tampoco es una crisis coyuntural. Nos han dicho hasta el cansancio que pasamos por una especie de crisis de civilización. Bueno, tenemos que desmenuzar como intelectuales o futuros investigadores, darle contenido a esto. Y ahí justamente retomar una categoría como la del fetichismo, del capital o de la mercancía me parece de trascendental importancia. Voy a leer acá la cita, me parece que vale la pena. La oposición al sistema, si pretende ser eficaz y modificar realmente las relaciones sociales de fuerza a nivel nacional, regional y mundial, entre opresores y oprimidos, oprimidas, entre explotadores y explotadas, debe asumir el desafío de construir fuerza social y bloque histórico, tendiendo a la convergencia de las más diversas emancipaciones contra las mismas relaciones sociales del capital. Para eso se torna necesario e impostergable, no solo en el ámbito de la discusión de las ciencias sociales, sino también en la agenda política, recuperar la teoría marxista del fetichismo y una concepción del poder no economicista ni reduccionista. Muchas gracias. Continuando con el programa, después de las palabras del profesor y sobre en qué gira las ideas principales del libro, continuaremos con los comentarios del profesor Rodrigo Montoya
profesor emérito de la Universidad de San Marcos, doctorado en Sociología en la Universidad de París y es profesor visitante en varias universidades de Europa y América. ¿Cuántas palmas, profesor? Gracias por la invitación para participar en la presentación de este libro de Antonio Romero. Conozco a Antonio Romero desde hace varias lunas y el libro que ha presentado es un tratado teórico difícil y complejo. Es una provocación para que los estudiantes de ciencias sociales se interesen por la teoría. No estamos en una facultad de economía ni en un contexto donde el debate debiera darse con economistas o con personas que dirigen la economía peruana hoy día. Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos, en particular en el Departamento de Sociología. Y por lo tanto, la idea central tiene que ser de cuán útil puede ser para los estudiantes de Sociología y Ciencias Sociales un libro que trata sobre temas eminentemente teóricos de la economía. A simple vista pareciera que hay una distancia enorme porque las disciplinas se dividen, se separan y tienen mundos particulares. A los economistas clásicos, la sociología, la antropología, les interesa poco o nada. De modo que a nosotros, desde una perspectiva de las ciencias sociales, debiera interesarnos una reflexión teórica profunda sobre los supuestos teóricos de cada una de nuestras disciplinas. Debajo de toda la exposición que hizo Antonio de los capítulos que están en el libro, la idea que hay es cuándo la economía es una ciencia y cuándo no lo es. Cuando las ideas que se dan en nombre de la economía son pequeñas trampas, pequeños engaños que están escondiendo intereses específicos de clases, grupos o sectores de clases. Y cuando estos intereses están legitimando como si fueran parte de la ciencia cuando en realidad no lo son. Por lo tanto, el debate teórico implica que quien está en la sociología, quien se aproxima a la sociología como disciplina y como futura carrera profesional, debiera preguntarse: ¿y la sociología es una ciencia? ¿No es una ciencia? ¿Por qué es una ciencia? ¿Por qué no lo es? ¿Qué corrientes hay sobre estos puntos dentro de la propia sociología? Lo mismo podría decirse si es que la perspectiva fuera asumida por alguien que esté en el departamento de antropología o de historia o de geografía. Entonces, esta discusión teórica es fundamental. Y lo es porque vivimos en un país donde lo teórico importa muy poco. Y donde las cuestiones de debates teóricos son temas que son muy especializados por personas muy difíciles, muy abstractas, que se hacen en un lenguaje sumamente difícil y complicado, y con el espíritu práctico que la gente tiene en común. ¿Para qué meternos en líos? ¿Para qué entrar en debates teóricos? Desde el momento en que estamos en una universidad y en una carrera académica, la obligación nuestra es resolver o tratar de resolver el gravísimo problema de lo que es o no una ciencia. Y si la sociología es o no una ciencia, o hay que hablar de una ciencia social, o la construcción de una ciencia social, o se trata de varias ciencias sociales. El panorama es más complejo cuando vimos en la televisión que hay un congreso de las ciencias del secretariado.
ciencias del secretariado. Madre mía. Y las ciencias sociales y la ciencia de la economía. Entonces, algo tendríamos que hacer para precisar que nuestro trabajo no se confunde con el conocimiento que tienen las secretarias. No tengo nada contra las secretarias ni con la ocupación de secretaría en una universidad o en alguna parte. Pero me imagino que ustedes sentirán la pegada cuando se habla de unas ciencias del secretariado en comparación con nuestras ciencias sociales. El tema ahí nomás ya es suficiente como para embarcarse en una lectura teórica muy compleja y muy difícil. El libro de Antonio, Miserias de la Economía, es un juego con las palabras, porque hubo un autor, Proudhon, que en el siglo XIX escribió un libro que se llamaba Filosofía de la Miseria. Y Marx, con su tono duro, fuerte, crítico, sin compasión y sin complacencia, le contestó otro libro diciendo Miseria de la Filosofía. A la filosofía de la miseria le contesta con un libro que se llama Miseria de la Filosofía. Vean la naturaleza del debate. Recuerdo que en los 60s se puso en boga en América Latina la idea del subdesarrollo, el desarrollo, entraron estas cosas venidas de Francia y alguien escribió un largo trabajo que se llamaba Sociología del Subdesarrollo. Y Andrés Gundefrank, marxista duro, de la vieja tradición marxista clásica, le contestó con un artículo furibundo diciéndole subdesarrollo de la sociología. Es en este juego de palabras donde ustedes van a sentir la naturaleza del debate y la profunda diferencia que hay en el manejo de los textos y de los temas. Cuando leí detalladamente el libro de Antonio, pasaron por mi memoria los viejos tiempos cuando yo estaba en París estudiando el doctorado, los cursos del doctorado. Estoy hablando de los años 65, 70, cuando ustedes no habían nacido todavía. Y en esa época, leer El Capital era una especie de leer la introducción a la sociología o a la antropología. Y los chicos de la universidad a nivel de licenciatura y los mayores a nivel de doctorado, todos teníamos la obligación de pasar por los 8 volúmenes del Capital en francés y todos los libros que el Capital supone. Y había que leer y entender lo que Marx trataba de decir para estar cerca del debate que había sobre la economía marxista o economía no marxista. Esos temas casi se han olvidado. De Marx se tiene una memoria muy parcial y muy deformada con el tiempo, y ahora un libro como este pareciera que nos vuelve a poner sobre el debate, sobre el tapete, la necesidad de releer a Marx. Cosa que me parece muy buena idea. Y esa es, me parece, una segunda intención que está en el libro, y es una segunda tarea que se desprende para estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. ¿Por qué leer a Marx ahora? Primero porque algunas tesis que este honorable viejito simpático de pelo blanco y largo sostuvo pareciera que son más ciertas de lo que uno podía suponer. Al hablar del capitalismo, en El Capital, Marx dice: el capital lleva dentro de su seno el germen de su propia destrucción.
Estamos hablando de 1860, por ahí. El capitalismo lleva en su seno el germen de su propia destrucción. Quiere decir eso que en algún momento el capitalismo concluirá, el capitalismo terminará. ¿Cuándo? No lo sabemos. Marx era demasiado entusiasta cuando en 1883, cuando se murió, pensaba que la victoria de la revolución proletaria estaba a la vuelta de la esquina. No fue así. Pasó muchísimo tiempo y la clase obrera quedó reducida y la esperanza en esa clase casi desapareció. Ahora está empezando a aparecer una discusión sobre las clases medias, como si las clases medias fuesen revolucionarias y por lo tanto sustituirían a la clase obrera y por lo tanto habría otro horizonte que se abriría, ¿cierto? No sabemos si esta discusión tiene poco o mucho sentido. Lo que está detrás, debajo, es algo que vale la pena otra vez. Sentir que el capitalismo podría acabar implica la tarea de saber un poquito más sobre ese capitalismo y de cómo va a terminar, si es que va a terminar. La historia nos ha enseñado que los grandes regímenes económicos y políticos no duran toda la vida. Los grandes imperios se han acabado y no hay duda alguna, y no hay que ser brujo ni marxista ortodoxo para decir que el capitalismo terminará algún día. El problema es cuándo va a terminar y cómo va a terminar y lo peor y lo más grave de todo, qué le va a suceder a ese capitalismo. Una crisis en el mundo es suficientemente clave como para volver a discutir estas cosas, aunque en el Perú pareciese que estamos en una isla y que la crisis del mundo no le afecta al Perú, y que aquí tenemos unos genios de la economía que están manejando muy bien, llevando todas las cuentas y dirigiendo bien la economía, y que vamos a contrarrestar todos los malos vientos que están pasando por fuera. ¿Será así tan fácil? ¿Cierto? No será necesario que bastará con que los precios en China bajen para que haya un tremendo movimiento y casi terremoto dentro de la economía peruana. Este libro tiene la utilidad de invitarnos a las lecturas difíciles, a entrar en discusiones para las cuales debiéramos amarrarnos bien los pantalones y las faldas, porque leerse los 3 tomos del Capital de Marx en castellano, en la edición del Fondo de Cultura Económica de México, que son 3 tremendos tacos, o los 8 volúmenes en francés, es en sí misma una tarea dificilísima. Pero habría que abordarla si es que hay una decisión suficientemente clara como para entrar en esta discusión que Antonio propone sobre lo que es y no es el capitalismo, sobre lo que es la noción de capital. Y otra vez la teoría, ¿a qué le llamamos capital? Y en la discusión sobre el concepto de capital aparece un hombre clave que se llama Hernando Soto. César Hildebrand nos ha dado una lección para decirle a Hernando Soto y no Hernando de Soto, porque ese de Soto se lo puso el señor arbitrariamente, subjetivamente, porque quería parecerse a un conquistador de igual nombre en el siglo XVI. Entonces llamémosle simplemente Hernando Soto. Y para Hernando Soto el capital es el dinero. Miren ustedes, así de simple. Porque para que una comunidad campesina o para que alguien de un pueblo amazónico esté en condiciones de invertir y de volverse en un capitalista, ese hombre necesita dinero. Como no lo tiene, ¿de dónde lo va a sacar?
lo sacará si es que es declarado propietario de la tierra y si es que hipoteca esa tierra a un banco para que el banco le preste el dinero y este señor use ese dinero como un capital. Esta es una pequeña barbaridad a la que Marx liquida y deja en el suelo con 4 líneas en el Capital, porque el capital no es el dinero, el capital es una relación de producción y el capital es en última instancia el fruto del trabajo, no es el dinero. Una discusión como esta serviría para estar armados para debatir con Hernando Soto y con los sotistas que hay en el país, ¿no es cierto? Él ha escrito un par de libros traducidos, importantes, reconocidos en muchísimas partes, está premiado, no es un tonto para nada, es un hombre capaz. Hernando Soto, con El otro sendero y con los ¿cómo se llama? Los misterios del capital, los 2 volúmenes, ha sido suficientemente fino e inteligente como para colocar en el mundo entero la idea de que sin la propiedad el capitalismo no existe. Basta que haya propietarios para que haya capital. Esa es la tesis de Hernando Soto, ¿no es cierto? Para debatir con él, para discutir con él, hay que empaparse mucho y el libro de Romero nos está invitando para esa causa. Pero esta causa de la que Hernando Soto es uno de los últimos defensores no comenzó con él, viene de más atrás. Y en la dimensión política que es parte del capital en la concepción de Marx, hay que buscar en la historia a una primera cabeza que es la responsable del pensamiento de la derecha del país. Y es un señor que se llamaba Ginés de Sepúlveda, un cura del siglo XVI que en 1555 escribió un libro que se llama El Tratado de Justas Causas en la lucha contra los enemigos. Y este es el hombre que interpreta en su tiempo lo que era, lo que Aníbal Quijano va a llamar más tarde, la colonialidad del poder, en el sentido preciso de marcar las diferencias en el siglo XVI, en 1555, de lo que son los señores y lo que son los indios. Esas 2 categorías que son consecuencia de la conquista de España en América. Y el cura docto, venido de España, formado en latín y graduado en el Vaticano, es un hombre que leyó Aristóteles y que convierte la teoría de la esclavitud natural de Aristóteles en la servidumbre natural. Y la condición de siervo natural hace que los indios sean la base de un régimen colonial que duró hasta 1980. Entonces el pensamiento de la derecha no es del siglo XX, viene de bien atrás, comienza en el siglo XVI, en el siglo XVI, y en el siglo XIX va a encontrar cabezas y luces en el siglo XX, ¿cierto? Me menciono un par de nombres que están ahí, que son muy importantes. García Calderón, después de la guerra con Chile, fue presidente del país, y una figura grande como don Víctor Andrés Belaúnde, y una figura grande como Ribagüero. Y es con esas cabezas y con esas ideas que se va formando un pensamiento de derecha en el país, hasta que aparece Hernando Soto con una brillantez de exposición y con una gran capacidad para presentar sus ideas como una excelente mercancía, y un Vargas Llosa que lo ampara y lo protege y lo acompaña, y más tarde un Alan García, que es un operador perfecto de estas cosas. A García le encantaría que le llamásemos teórico del capital, teórico de la revolución capitalista, y no es nada de eso, es un simple y triste operador de estas cosas. Y
Ustedes en San Marcos saben lo que es un operador, ¿no es cierto? Es una categoría vulgar en el sentido peor de la palabra, ¿no es cierto? Alguien que no tiene título para nada, que no tiene legitimidad para nada, pero que cumple una función eficaz y que por cumplir una función eficaz recibe un buen salario. Este es el mundo en el que circulan las ideas que Antonio propone, y al final hay un capítulo pequeñito que nos hubiera gustado que fuera más fuerte y más rico, y es donde la esperanza pasa por el concepto de colonialidad del poder y nos deja con la yema en el gusto, en los labios, y ahí se detiene el trabajo. Entonces la colonialidad del poder es un discurso muy bonito, muy rico, muy fuerte, muy teóricamente muy rico, políticamente muy potente, pero que se está deteniendo hace mucho tiempo en lo mismo. Nos corresponde darle carne y sentido, darle explicación, profundidad y desarrollo para que la potencialidad que esa noción tiene y encierra se cristalice y vaya más allá. Y además me gustaría, ya para terminar, señalar que esta necesidad que tenemos de reflexionar teóricamente sobre las categorías con las que trabajamos en nuestras disciplinas, sobre la relación profunda que hay entre el conocimiento, la política, la ética, desde siempre, en el país tiene una situación lamentable, porque el nuestro es un país en el que no hay debates. La palabra debate nos encanta. He escrito este texto con la esperanza de abrir un debate. He escrito este artículo con la esperanza de debatir. ¿Con quién debate uno? Las personas a quienes uno nombra en el debate no contestan. La norma es no responder. Y debates no hay. Algo ha pasado en el país para que esto no se produzca. Y habría que examinarlo. Cuando Mariátegui escribió los 7 ensayos, don Víctor Andrés Belaúnde devoró uno a uno los 7 ensayos y tenía la réplica contra Mariátegui uno por uno. Y dijo, no puedo publicar esto porque Mariátegui se acaba de morir y no podría él, muerto, contestarme. Vaya el nivel ético de la época, ¿no? Vaya el nivel ético de la época. Vargas Llosa escribió un libro, La utopía arcaica, para criticar y hacer una feroz autopsia de Arguedas, sin que Arguedas pudiese contestarle. Y le inventó al pobre Arguedas una utopía que Arguedas jamás pensó. ¿Y todo para qué? Para justificar la teoría del dominio del capital en nuestro tiempo. Pero cuando uno critica a Vargas Llosa no responde a nadie. Vargas Llosa solo ha tenido hasta ahora un par de debates. Uno notable de hace como 20 años atrás con el ministro de Cultura francés, alrededor de si era o no necesario un ministerio de cultura. ¿Cierto? Y su argumento era muy sencillo: que los franceses hagan buenas películas, que vayan al mercado, y si son buenas van a conseguir el mercado, y si los franceses no son capaces de conseguir una buena película que vaya por el mercado al mundo, que se fríe. Y ya está. ¿No es cierto? Debate sobre lo que es el Perú, el futuro del país, no. Él vive en el mundo de una especie de nube. Y Soto no contesta a nadie. Fernando Soto es una vedette. No le contesta a nadie nada. Flores Galindo escribió un largo texto sobre el otro sendero. Yo escribí parte de un capítulo sobre el otro sendero. ¿No es cierto? Y él sabe y conoce esos textos, pero no los responde, ni los va a responder nunca.
Y a eso me refiero cuando digo no hay debate. No tiene gracia cuando el debate se reduce a unas ideas entre compañeros que estamos en la misma orilla y discrepamos en algunos puntos, pero el debate esencial es con las gentes de la otra orilla. Y la otra orilla no quiere responder, no está en condiciones de responder, no se siente capaz de responder porque están demasiado encima según ellos. ¿No es cierto? Y es una tarea importantísima, y termino, que en la universidad tengamos el rigor necesario para formarnos teóricamente, para leer los textos de los otros, de los adversarios, de los que están en otras orillas, y aprender a contestarles poco a poco y estar en condiciones alguna vez de producir debates que tengan algún sentido. Hubiera sido maravilloso que de Soto le contestase a Aníbal Quijano, que tiene tantos textos sobre la colonialidad del poder, ni una palabra. Es como si Aníbal no existiese. Simplemente lo ignoran. Y lo ignoran por 2 o 3 razones. Una, porque no lo conocen y no lo han leído, que es la peor. Otra, porque lo conocen, lo han leído y no se sienten capaces de contestar. ¿No es cierto? Y tercera, una posición de buena fe, admitamos que se están preparando para un debate después. ¿No es cierto? Pero ese después podría no producirse nunca, porque somos seres humanos y la muerte está muy cercana para muchos. Y entonces esa dificultad para discutir, para debatir, no es todavía suficientemente asumida. Y a lo que se llama debate, mal debate, es a esa serie de insultos y de descalificaciones a las que estamos acostumbrados. ¿Para qué le vamos a contestar a ese fulano si es un trotskista, si es un anarquista? Y entonces los insultos, los adjetivos, sustituyen las ideas. Uno puede debatir sin insultar a nadie, sin maltratar a nadie, simplemente idea por idea, razón por razón, principio por principio. Antonio Romero tiene una propuesta difícil de leer. Hay que estar bien armado para leer ese trabajo y hay que prepararse para las lecturas que están sosteniendo lo que él dice, para debatir con él mismo. Pero esa me parece una gran tarea y urgente en nuestra universidad, y por eso este libro debiera estar en la formación de cada uno de ustedes, y ojalá que compren el libro, porque está con un precio bien asequible, ¿no es cierto? Y lo compren y lo lean, ¿no? Sufran con él, porque van a sufrir si lo quieren leer, pero así son las cosas. Gracias. Agradecemos las palabras del profesor Rodrigo Montoya por el aporte, por su comentario, que hay la necesidad de releer a Marx, ¿no? Y este libro sería un buen comienzo para leer. Bueno, continuando, uno de los comentaristas que está presente también es el profesor César Cumaná, profesor principal de la Escuela de Sociología de esta casa de estudio. Tus palmas, por favor. Muchas gracias por la invitación a participar en esta presentación de un libro que, como ha señalado Rodrigo Montoya, es, si bien difícil, pero importante para debatir y para examinar la posibilidad de la reorganización del pensamiento social. Creo que estamos viviendo un periodo de crisis en las ciencias sociales y por lo tanto estamos en un momento de reorganización de nuestro pensamiento sobre la vida de los seres humanos en sociedad, y creo que en el libro podemos encontrar algunos aspectos, algunas reflexiones que nos pueden ayudar a
orientarnos en esta perspectiva de reorganizar nuestro conocimiento sobre la vida de los seres humanos en sociedad. Y me parece que en esta orientación dos elementos son fundamentales. Uno, la lectura de Marx. Si se dejan de lado, si se examinan aquellos aspectos eurocéntricos en el pensamiento de Marx, ¿no?, creo que se pueden encontrar reflexiones, orientaciones importantes en esta tarea de reconstruir las ciencias sociales. Y lo segundo tiene que ver con lo que hacia el final del libro se puede encontrar como una propuesta orientada a la descolonialidad del saber en las ciencias sociales, que será también otro de los elementos claves para la reorganización del pensamiento social. Quisiera señalar algunas reflexiones alrededor de estos dos aspectos, ¿no?, este retorno a Marx por un lado y la descolonialidad del saber por otro. Quizá, como ha señalado Rodrigo, es un texto difícil, quizá no tenga la competencia necesaria para abordar esos temas, pero quisiera plantearlos en la medida en que podrían ser de utilidad para examinarse con mayor detenimiento. Una primera consideración tiene que ver con lo que podríamos llamar una premisa epistemológica de las corrientes o de las perspectivas que se han denominado post-empiristas. En esta orientación, lo fundamental, creo, está dado por el hecho de considerar las condiciones históricas y sociales del pensamiento sobre la realidad. Cada sistema histórico tiene determinadas maneras de abordar el conocimiento de la realidad. Existen determinadas estructuras del saber, o lo que Foucault denominaba un episteme, ¿no?, que corresponde a esas condiciones históricas y sociales específicas. O sea, el conocimiento que tenemos de la realidad está condicionado por las condiciones sociales en las que ese conocimiento se produce. Creo que esta es una idea fundamental que aparece en Marx. Antonio, en su presentación, citaba el libro de Marx, la contribución a la crítica de la economía política. En el prólogo, que se ha convertido en una especie de canon del marxismo, hay una afirmación que creo que es fundamental y que es una especie de cuestionamiento a las concepciones teoricistas de el conocimiento social, lo que en los Grundrisse, que citó también Antonio, Marx denomina la ilusión de Hegel. No es la conciencia de los hombres, habría que decir de los seres humanos. Marx estaba
atrapado por una visión patriarcal. No es la conciencia de los seres humanos lo que determina la realidad. Esa sería la ilusión de Hegel, como va a decirlo después en los Grundrisse. Por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia. No, creo que este es el postulado fundamental del posempirismo, que todo conocimiento, incluyendo el conocimiento científico, tiene una base histórica y social que la explica. Y dentro de esta perspectiva, creo que es necesario tener en cuenta cómo se construyeron históricamente las ciencias sociales. Es lo que aborda Antonio en el primer capítulo del libro, cuando examina el mecanicismo newtoniano como base del conocimiento científico. Porque no solo la economía, sino las ciencias sociales se fundan en una premisa que puede enunciarse como la asimetría entre el pasado y el futuro. Esta que resume, creo yo, bueno, por lo menos es lo que plantea Prigogine en el libro, Prigogine y Stenger en el libro La Nueva Alianza, cuando cuestiona la mecánica clásica de Newton, esta asimetría entre pasado y futuro, es decir, la abolición de la historia. En el modelo newtoniano se encuentran sistemas en equilibrio y por lo tanto la posibilidad de establecer leyes válidas universalmente. Y si se tiene esas leyes, es posible prever el futuro. Y si se puede prever el futuro, se le puede dominar y se le puede controlar. Entonces, saber es poder, como decía Bacon. Esta idea es uno de los elementos con los que se constituye la economía, pero también las ciencias sociales. Hay otro elemento, ya no lo plantea Antonio en su libro, pero creo que también es importante tenerlo en cuenta, que es una propuesta que aparece en el informe de la Comisión Gulbenkian, que en 1994 publicó el resultado de su estudio sobre la reorganización sobre las ciencias sociales con el título de Abrir la ciencia social. Este segundo elemento, esa segunda premisa sobre la que se construye las ciencias sociales, es el dualismo cartesiano, esta separación radical entre cuerpo y alma, entre seres humanos y la naturaleza. Y una derivación de este principio es la epistemología de la simplificación. Como dice Descartes en el discurso del método, si se quiere entender los fenómenos complejos, hay que dividirlos en tantas partes como sea posible y estudiar cada una de esas partes de manera aislada. Y hay un tercer supuesto en la construcción de lo que se van a llamar las ciencias sociales, que es el supuesto de la objetividad, que se puede conocer la realidad tal como es, sin ninguna deformación por parte de el sujeto que quiere estudiar. Esto que planteaba Antonio en la presentación y que desarrolla en el libro, de la separación entre sujeto y objeto, y en donde se pone entre paréntesis al sujeto
Sobre esas tres premisas es que se construye la economía y las otras ciencias sociales. Y quizá la característica distintiva de cómo surgen las ciencias sociales en Europa en el siglo XIX y en los inicios del siglo XX, y también en Estados Unidos, y en Europa en 4 países, como señala el informe de la Comisión Gulbenkian, en Inglaterra, en Alemania, en Francia y en Italia. Y la característica fundamental de la construcción de las ciencias sociales es la disciplinarización del conocimiento sobre la vida social. Se crean las disciplinas. Las disciplinas pueden ser definidas, como señala Wallenstein, como categorías intelectuales, categorías institucionales y categorías culturales. En términos intelectuales, implica la existencia de un determinado objeto y un determinado método para conocer ese objeto. En términos institucionales, las disciplinas se organizan en departamentos. Si hay, este acto, esta presentación está organizada por el departamento o por la escuela de sociología y no por la de antropología y menos por la de economía, ¿no? Rodrigo decía que debería este debate o esta presentación desarrollarse en la escuela, en la Facultad de Economía, pero institucionalmente estamos divididos. En la base se encuentra esta epistemología de la simplificación que ha llevado a que haya antropología por un lado, sociología por otro, economía, ciencia política, y así se han organizado las diversas disciplinas. Quizá lo más significativo de esta construcción de las ciencias sociales, lo que está detrás de estos supuestos, el supuesto de la objetividad, el supuesto de la simplificación, el supuesto del equilibrio de los sistemas sociales, así como los sistemas naturales según el modelo de Newton. Lo que está detrás es el tema central de la propuesta de Antonio Romero, el fetichismo de la mercancía. Y cómo ese debate del fetichismo de la mercancía de Marx fue asumido por Lukács y posteriormente por la escuela de Frankfurt, ¿no? Sobre todo Adorno y Horkheimer. Cómo el fetichismo de la mercancía se va a convertir en la racionalidad instrumental, ¿no? Tal como la plantea Horkheimer. Dussel, este filósofo argentino-mexicano, el filósofo de la filosofía de la liberación, en un libro, un pequeño libro que creo que es fundamental si queremos entender la política, las 20 tesis de política, habla de un tema que aludió también en su presentación Antonio, ¿no? La fetichización de la política, la corrupción de la política cuando se fetichiza, y plantea que
fetichismo proviene de una palabra del portugués que significa hecho. ¿Y qué es lo que es hecho por la mano de los seres humanos? Los ídolos. Y dice Dussel, hacer dioses como producto de la imaginación dominadora del ser humano, dioses hechos que luego se les adora como divinos, como lo absoluto, como lo originario de todo. Se ha fetichizado porque se ha construido un ídolo al que se venera, se adora y es producto de los seres humanos, pero se ha independizado. Sería interesante hacer un estudio, un análisis del libro de Durkheim, ¿no? Las formas elementales de la vida religiosa, porque precisamente lo que para Durkheim es la religión no sería sino esta forma fetichizada de construcción de los seres humanos. Durkheim dice que una religión es un conjunto de creencias y ritos relativos a lo sagrado, y el fetiche se convierte en algo sagrado. Bueno, Durkheim en ese libro estudia el totemismo, ¿no? y utiliza documentos de los viajeros. No hizo un estudio de campo, pero en uno de esos documentos se encuentra que una persona murió por haberse comido el tótem, que era sagrado. Había ido en contra del tabú que implicaba comerse el tótem, o una vinculación con el tótem. Creo que este fetichismo es el que habla Marx, ¿no? Y que es el centro del examen de la economía que hace Antonio. Es decir, lo que es producto de la actividad de los seres humanos, o sea, en las relaciones sociales, se independiza, que es la mercancía, y adquiere una consistencia fantasmagórica, porque esas mercancías, que son objetos, se intercambian entre sí. La cosificación no es sino la asunción por parte de Lucas y la generalización no solamente a la actividad productiva, a la producción de mercancías de la que habla Marx, sino a todo producto de la actividad de los seres humanos. Se cosifica, se fetichiza el pensamiento, las emociones, ya que Antonio citó a varios periodistas, ¿no? Y me gustaría a mí citar un texto de Lucas, de Historia y Conciencia de Clase, de cómo se cosifica el periodismo, esta fetichización de los periodistas. Esta estructura cosificada, dice Lucas, se revela del modo más grotesco en el periodismo, en el cual la subjetividad misma, el saber, el temperamento, la capacidad expresiva se convierten en un mecanismo abstracto, independiente de la personalidad del propietario, igual que de la esencia concreta material de los objetos tratados. Un mecanismo que funciona según sus propias leyes, la falta de conciencia y de ideas de los periodistas, la prostitución de sus vivencias y de sus convicciones, solo puede
entenderse como la culminación de la cosificación capitalista. Dubois sería un ejemplo de esta prostitución de la que habla, de sus vivencias y de sus convicciones, de la que habla Lucas, ¿no? Este mundo cosificado, y se puede generalizar no solamente para los periodistas, sino para todos los productores de bienes culturales o científicos, los científicos sociales que venden sus proyectos al mejor postor. Se han cosificado, o sea, los saberes, los intereses, los sentimientos. Bueno, y la racionalidad instrumental sería la culminación de esta forma de cosificación, porque la racionalización de la sociedad que surge a partir del siglo XVI implica en todos sus ámbitos una creciente cosificación. La racionalidad, tal como la planteaba Weber, como racionalidad formal o racionalidad de los medios, en donde, por ejemplo, en la política se racionaliza en términos de convertirse en una técnica para llegar al poder y para mantenerse en él. Es decir, la política se cosifica, se fetichiza, como diría también Husserl. Entonces, el político se corrompe porque ya no expresa al pueblo que lo elige, sino se orienta por sus propios intereses personales o de grupo. Es lo que plantea Maquiavelo, ¿no?, en El Príncipe, ¿no? Es la fetichización de la política convertida en una técnica para llegar al poder y mantenerse en él. Si bien en El Príncipe no existe esa frase, pero puede resumirse en la idea de el fin justifica los medios. O en la telenovela, o el nombre de una telenovela brasileña, vale todo. Mentir, engañar, decir una cosa, hacer otra, ¿no? Esto que citaba Rodrigo, los operadores, ¿no?, son los que han fetichizado la política, han corrompido la política. Creo que lo que se encuentra detrás entonces de la constitución de las ciencias sociales es esta racionalidad instrumental que ha llevado a la cosificación del análisis sobre la realidad. La consecuencia de esta lectura de la realidad más radical se encuentra en Adorno, este pensador de la escuela de Frankfurt, quien plantea de que si se cosifica, si se fetichiza toda forma de conocimiento de la realidad, es necesario salir de todo conocimiento científico y buscar formas miméticas como las del arte para conocer la realidad. Bueno, y esta perspectiva en la que se encuentra en el posmodernismo, que niega toda posibilidad de un conocimiento racional de la vida social. Pero creo que en la propuesta que se encuentra en el libro de Antonio Romero se puede ver otra perspectiva, otra salida, mantener la racionalidad del conocimiento científico
pero ya no por la vía de la racionalidad instrumental, sino por las vías de una descolonialidad del poder y del saber. ¿Qué implicaría esta descolonialidad del saber? Mantener la ciencia, pero no el cientificismo. Mantener la racionalidad del conocimiento, pero no la racionalidad instrumental. Y esto creo que llevará a lo que Antonio Romero señala, citando a Wallenstein, la idea de una ciencia social histórica que vaya más allá, que rompa las barreras que separan a las disciplinas, que se eliminen las anteojeras que establecen las disciplinas y que la especialización ya no sea por disciplinas, economía, sociología, antropología, sino la especialización por problemas, por área de investigación. Creo que en esta perspectiva se puede pensar en una ciencia social histórica, esta perspectiva unidisciplinaria que plantea Wallenstein, que permitiría, uno, tener en cuenta el principio o el supuesto de la complejidad, la necesidad de pensar los fenómenos complejos de manera compleja, la necesidad de romper con toda forma de reduccionismo, sea el reduccionismo economicista, peor aún el reduccionismo del marxismo-leninismo, ¿no? O sea, la organización del marxismo, del estalinismo, que se ha convertido casi como un sentido común, ¿no? En la división entre materialismo histórico, materialismo dialéctico, como parte del marxismo. El principio, ¿no?, de la complejidad que se encuentra en Marx. Antonio citaba a los Grundrisse, ¿no? En la introducción, ese pequeño texto que es el método de la economía política. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, la unidad de lo diverso. Es la ruptura con ese pensamiento cartesiano de la simplificación. Esta ciencia social histórica debe tener en cuenta entonces estos sistemas históricos complejos. Y me gustaría citar lo que también es parte central del libro de Antonio Romero, ¿no?, La miseria de la filosofía. Como decía él, la crítica a Proudhon, ¿no?, por su método metafísico, ¿no? Dice que la metafísica, la filosofía entera se resume según G en el método, y el método de Proudhon consiste en la explicación metafísica de la economía. Bueno, la primera observación, que es la que ponen como epígrafe, ¿no?, del capítulo, creo que ahí lo pueden leer, pero que trata básicamente de la historicidad de la vida social, ¿no?, de las relaciones sociales. Los economistas nos explican cómo se produce dentro de estas determinadas relaciones, pero lo que no nos explican es cómo se producen estas relaciones, es decir, el movimiento histórico que les ha hecho nacer. Pero más bien lo que quería citarles era la séptima y última observación.
porque allí se reconoce el carácter histórico de la vida social. Los economistas, dice Marx, tienen una manera de proceder muy singular. Para ellos no hay más que dos clases de instituciones: el feudalismo, las del arte y las de la naturaleza. Las instituciones del feudalismo son instituciones artificiales, las de la burguesía son instituciones naturales. Bueno, y el párrafo termina, y que es lo que quiero citarles, diciendo: luego de estas relaciones, son en sí leyes naturales, independientes de la influencia del tiempo. Son leyes eternas que deben regir siempre la sociedad. Es decir, que ha existido historia, pero ya no la hay. Ha habido historia, puesto que ha habido instituciones del feudalismo. Y en estas instituciones del feudalismo se encuentran relaciones de producción completamente distintas de la sociedad burguesa, que los economistas quieren hacer pasar por naturales y por lo tanto por eternas. Esta es la visión newtoniana de la ciencia. La idea de que hay leyes eternas, válidas para todo tiempo y lugar, que es también parte de la visión dominante de las ciencias sociales, ¿no? La que fue, por ejemplo, el positivismo. Entonces, la existencia de sistemas históricos complejos, totalidades históricas, creo que es la base de la idea de la ciencia social histórica. Como plantea Wallenstein la idea de un sistema mundo, que sería un sistema histórico, o lo que plantea Aníbal Quijano, de un patrón de poder, o Miñolo, una matriz de poder, como sistemas históricos. Esta ciencia social histórica debe, como segundo principio, tener como base la idea de la inestabilidad de los sistemas. Los sistemas se están haciendo y rehaciendo constantemente. Wallenstein, por ejemplo, plantea la idea de que proviene de la termodinámica de Prigogine, en el sentido que los sistemas, cuando ya no pueden resolver determinados problemas, tienen que dar paso, o se abre una etapa de reorganización, de crisis, un punto de bifurcación, dice Prigogine, ¿no? Que es precisamente lo que ha ocurrido en el periodo 1968-72, el sistema mundo moderno, o el patrón de poder, como diría Quijano, colonial moderno, entró a un punto de bifurcación. Y por eso la situación caótica en la que vivimos, en todos los órdenes de la vida social, en el orden de la economía, en el orden de la política, en el orden del conocimiento. Por eso es que creo que es posible una reorganización del pensamiento social, y los esfuerzos, que pueden ser pequeños, pueden ser mínimos, pero en épocas de crisis un pequeño esfuerzo puede tener grandes consecuencias, según el principio de la mecánica cuántica, ¿no? El aleteo de una mariposa en Brasil puede causar un cataclismo en la China, y esto es posible en las épocas caóticas como la que vivimos. No se explicaría de otra manera cómo, por ejemplo, una protesta por el aumento de 20 centavos de real en Brasil ha generado una enorme movilización. Y no solamente es el caso de Brasil, se encuentra en los países árabes, en España, en Estados Unidos, en Turquía. Pequeños cambios producen grandes consecuencias. Bueno, y finalmente creo que esta alternativa de la descolonialidad del saber debe tener como una orientación, como un principio, ¿no? La idea de la intersubjetividad del conocimiento.
Ya Mariátegui, que fue un antecedente fundamental en esta tarea de descolonizar el saber, planteaba: no hay verdades absolutas, toda verdad es relativa. Y creo que esta idea de que las verdades corresponden a el campo dentro del cual se discute, se debate el conocimiento, es otro aspecto que rompe con el racionalismo instrumental de la modernidad europea. En conclusión, creo que estamos viviendo en un periodo de transición, en un periodo caótico, y en donde todos los ámbitos de la vida social se están modificando y transformando. ¿Hacia dónde vamos? Como dice Immanuel Wallenstein, el futuro es difícil de predecir, el futuro es impredecible. No hay leyes que nos digan hacia dónde vamos. Solo la visión eurocéntrica del progreso inevitable nos diría, por ejemplo, con Marx, que después del capitalismo viene el socialismo. Pero la realidad muestra que el futuro es incierto, pero sí podemos ayudar a modelar ese futuro. Y podemos decidir, en este sentido lo que señalaba Antonio en su exposición creo que es fundamental. El conocimiento de la ciencia social histórica tiene que ser a la vez un conocimiento intelectual, moral y político, porque debe ayudarnos a pensar las opciones históricas del futuro. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, o queremos una sociedad más desigual, más autoritaria, más vertical? ¿Queremos otro mundo posible o queremos una sociedad en donde el despotismo del poder sea mayor? Creo que la ciencia social debe orientarnos para tomar una decisión moral sobre el tipo de sociedad que queramos, y también debe ayudarnos a reflexionar racionalmente sobre la política más adecuada para alcanzar ese futuro que queramos. Bueno, estas reflexiones, no sé si recogen lo que plantea Antonio Romero, pero a mí me han sugerido la posibilidad de pensar en una forma de lograr la descolonialidad de las ciencias sociales y en primer lugar de la economía, para orientarnos hacia una ciencia social histórica. Bueno, muchas gracias. Agradecemos las palabras del profesor, como agradecimiento al profesor Romero por el hecho de que haber elegido este espacio. Queríamos una compañera ponga algunas ideas centrales, un comentario respecto al libro. Señorita Mitzi Vargas, por favor.